Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tal cual como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Ricardo Menéndez. Él es vicepresidente y ministro de Planificación. Gracias por acompañarnos. Gracias. Cuando se anunció hace pocos días la creación de un sistema centralizado y estandarizado de compras públicas, hubo diversas voces. Algunas aprobaban esta iniciativa porque consideraban que de alguna forma se podía frenar la corrupción. Sin embargo, posturas como la de Fede Cámaras asegura que este sistema centralizado no va a resolver la crisis que se está viviendo actualmente en el país. ¿Cuál considera usted son las principales fortalezas y cuáles son las debilidades de este sistema de compras estandarizado? Bueno, mira, lo primero es que se trata de un esquema, de una agenda económica que ha venido planteando el presidente de la República. Una agenda supone que es, primero, un cuerpo coherente, son varias acciones que se asumen y que tiene la visión desde el punto de vista sistémico. Y, por supuesto, tiene unos principios, unos valores. ¿Cuál es el principio de partida de la agenda económica bolivariana? El principio de partida es que, primero que nada, está el pueblo de Venezuela. Eso es un tema muy importante, sobre todo por la pregunta que tú formulas, donde nosotros estuvimos en el pasado acostumbrados a un modelo, a un esquema, donde había una especie de pactos entre cúpulas, un acuerdo entre cúpulas, y que a partir de ese acuerdo entre cúpulas se repartían beneficios en detrimento de la vida o de la situación económica del país. En este sentido, el presidente de la República, durante todo el año 2015, vino haciendo avances importantes en las medidas de protección a nuestro pueblo, 233% de incremento, nada más que en el ticket de alimentación, 137% de incremento. En cuanto al salario, evidentemente golpeado esto por el esquema inflacionario, por la presión inflacionaria que se desató contra nuestro pueblo. Adicionalmente, uno de los cinismos que se ha planteado en función de la guerra económica ha sido que quienes le hacen la guerra a nuestro pueblo, quienes oprimen a partir de la guerra a nuestro pueblo, se han hecho de grandes riquezas. Va a ser muy importante que nosotros como país veamos quiénes se han enriquecido a partir de la situación que han venido generando en Venezuela. Es por eso que el presidente en el mes de diciembre aprueba nuevas leyes vinculadas al tema tributario, a la redistribución de la renta, es decir, que aquellos que están concentrando mayores niveles de ingresos precisamente lo redistribuyan en función de la capacidad que tiene el Estado para captar esos ingresos y vincularlos a programas sociales. De la misma manera, lo que ha sido el tema, por ejemplo, asociado a los ilícitos cambiarios. Dentro de ese esquema, el presidente de la República lanza el Consejo Superior de Economía, el Consejo de la Actividad Económica en nuestro país, con una amplia convocatoria a los distintos sectores en Venezuela, dando de alguna manera una visión clara. ¿Con quiénes vamos a avanzar en contra de la guerra económica? Con todo el empresariado productivo, con la economía social, con las empresas comunales que se tengan, con las empresas mixtas, pero con esa inmensa cantidad de empresarios productivos que están en Venezuela y que precisamente tienen la apuesta puesta en el futuro, como es la visión que ha tenido el gobierno bolivariano, la apuesta centrada en el futuro, en el país que podemos construir. En ese contexto se plantean los motores productivos y una apuesta fundamental que es el sistema de compras públicas. ¿Cuál es la visión del sistema de compras públicas? Utilizar la capacidad del Estado, uno lo dice rápido, pero es cerca del 12% del Producto Interno Bruto en Venezuela. Si el Producto Interno Bruto en Venezuela supera los 300.000 millones de dólares, evidentemente un 12% es un músculo sumamente importante para dinamizar aparato productivo. Ese dinamismo del aparato productivo tiene todas las garantías desde el punto de vista de la transparencia, toda la garantía en contra de mecanismos de corrupción que están por supuesto planteados, pero sobre todo va a ser empleado para dinamizar a los pequeños y medianos empresarios del sector privado, a las empresas mixtas, a las empresas comunales y a las empresas estatales que existen en Venezuela. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento para que estos recursos no sean desviados? ¿Se va a crear alguna comisión para la lucha contra la corrupción? Porque este es un planteamiento que muchas veces se hacen los venezolanos cuando se habla de la redistribución de los recursos. Bueno, hay una comisión que está ya constituida, la preside el vicepresidente ejecutivo de la República, está el vicepresidente de Economía, el vicepresidente de Planificación y está el Sistema Nacional de Contratistas. A partir de eso se va a generar un músculo central con el marco legal que tenemos para direccionar las compras en nuestro país. Lo que sí pueden estar claros algunos sectores que tú has hecho referencia, lo que sí puede estar claro es que no va a haber más reparto como lo hicieron en el pasado.
ese reparto que hicieron de apalancar parte de algunas empresas, parte de un sistema productivo, a partir de las dádivas que daba el gobierno nacional en la Revolución Bolivariana, sencillamente se acabó. ¿Cuál va a ser el mecanismo de convocatoria? Nosotros ya hicimos el lanzamiento del sistema por parte del presidente de la República. La semana pasada arrancó el primer plan, que es el plan de compras centralizadas. ¿Qué significa compras centralizadas? Todo lo que va a ser informática, vehículos y material de oficina va a ser centralizada las compras. ¿Por qué? Porque las capacidades de producción las tienen fundamentalmente plantas mixtas o plantas estatales y nos lleva a un ahorro sustancial desde el punto de vista del costo que tiene cada equipo y el ahorro. Nosotros lo vemos no como dejar de erogar recursos, sino que lo vemos como multiplicar los alcances del Estado. Una cifra para que tengas dimensión de lo que estamos hablando. Lo que puede estar tabulado en el mercado especulativo para comprar, por ejemplo, 2.000 computadoras, a nosotros se nos convierte en este sistema que estamos hablando en cerca de 25.000 computadoras, de 2.000 a 25.000 computadoras, simplemente porque vamos directo a la fuente de producción que se tiene. En el caso, por ejemplo, de un vehículo, lleva a multiplicar la capacidad de producción. ¿Pero para qué son esos vehículos? Esos vehículos son para reparar los huecos que pueden estar asociados al tema del agua, al detrimento del servicio de agua, lo que puede ser para la atención del servicio eléctrico, lo que puede ser para el servicio, por ejemplo, de salud en nuestro país, y evidentemente si tú con un recurso que tienes dispuesto, que en el mercado especulativo se te estaba reduciendo la capacidad del recurso, si tú con eso puedes comprar 10, 15, 20 veces más, evidentemente tú estás multiplicando la capacidad de atención de nuestro pueblo. Entonces el primer plan es el sistema de compras centralizada. El segundo plan arranca el lunes 15, es el 15 y el 16, y es la rueda oferta-demanda. ¿Quiénes van a participar en estos encuentros y de qué manera se va a establecer la relación con el sector privado? Porque hay una palabra fundamental, que es el tema de la confianza. Bueno, primero que nada, sabrán todos los empresarios de nuestro país, pero no solamente los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, también las empresas comunales, las empresas estatales, las empresas mixtas, que no van a tener que pasar alcabala en ninguna organización de cámaras de industria, no van a tener que pagar ninguna alcabala para participar en el sistema. ¿Cómo se participa? Muy sencillo, entran a la página del Ministerio de Planificación, entran a la página del Ministerio de Industria y Comercio, aplican libremente ahí y solamente con eso ya forman parte del sistema. Como verán, no es ningún mecanismo de conchupancia con ninguna cúpula empresarial, sino que es la participación abierta y franca. ¿Cómo va a ser la dinámica? Se van a empezar a inscribir a partir del día de mañana en el portal, tanto del Ministerio de Planificación como del Ministerio de Industria y Comercio. Se inscriben los compañeros que van a ofertar productos. Ya voy a decir los sectores donde van a ofertar productos. Van a ofertar productos y el lunes 15 y el martes 16 se instalan las mesas. Van a estar los ministerios, los entes centrales que demandan, van a estar los que están ofertando los productos y van a ocurrir un juego de transacciones para poder definir cuáles son las características de los productos, los precios que se tienen los productos, las capacidades productivas. Sin embargo, el encuentro de oferta-demanda va mucho más allá que casar la oferta con la demanda que se tiene. Va asociado a capacidades desde el punto de vista productivo, a bancos de insumos, a esquemas de financiamiento que puedan tener las empresas para tener el músculo y la capacidad de responder. Voy a poner unos ejemplos. La capacidad de respuesta, por ejemplo, para el sistema escolar, para las ferias escolares, que es el sector textil, bueno, esa capacidad, la zafra de producción tiene que arrancar ahorita. No puede arrancar en el mes de mayo o junio, cuando vamos a tener ya las ferias escolares. Entonces es muy importante que cada quien tenga su plan de producción, se prevea el plan de insumos asociado a ese plan de producción, el sistema de financiamiento especial, mecanismo de pronto pago en el caso que sean necesarios para apalancar ese sistema productivo. Estamos hablando de una cifra que llega a cerca de 150.000 millones de bolívares como la cifra general. Eso es superior a la cartera de manufactura que tenemos en el sistema de la banca de nuestro país. Nosotros nos vamos a concentrar en esta primera rueda de oferta-demanda en el sector de químicos, en el sector de papel, cartón y materiales de oficina, en el sector textil, calzado, plástico y fármacos. El tema de los fármacos es asumido como una prioridad por parte del presidente de la República, es una visión de fondo la que tenemos ahí concebida y es evidentemente parte de la ofensiva que ha diseñado nuestro gobierno con la apuesta a futuro, la apuesta del diseño de una sociedad que sencillamente nos incluya a todos. Surgen varias preguntas. La primera de ellas, ¿cómo garantizar que en estas ruedas de negociaciones no participen empresas de maletín, como ha ocurrido en otros eventos anteriores? Y también la otra pregunta, ya que hace referencia a los fármacos, se ha hablado mucho de una crisis humanitaria, no solamente en el tema de medicina, sino también de alimentos. ¿Considera usted que Venezuela está en ese nivel de crisis humanitaria en tema de medicamentos y alimentos? Mira, el primer tema tiene que ver con el esquema que nosotros hemos asumido y tiene que ver con este punto que tú planteas de la crisis humanitaria, esa referencia. Hay un guión que se ha hecho contra Venezuela. Ese guión parte
y asume generar dificultades económicas profundas en nuestro país. Nuestro pueblo asiente las dificultades económicas, pero lo más importante es que tiene un gobierno que da la cara para enfrentar esas dificultades desde el punto de vista económico. Pero hay que tener la cara para darle al país, no hacer doble cara. No decir una cosa en una rueda de prensa muy bonita, diciendo toda una referencia y posteriormente estar dándole una puñalada trapera a nuestro pueblo. Por ejemplo, hay gente que dice que no tiene capacidades productivas porque no tiene 300 millones de dólares para inyectarlo a sus industrias. Pero resulta que esa misma gente que dice que no tiene 300 millones de dólares, tienen ellos fuera en sus cuentas personales casi 3.000 millones de dólares en sus cuentas personales, según la revista Forbes, no lo estamos diciendo nosotros, según la revista Forbes. Entonces resulta muy curioso que una gente dice que no tiene recursos para producir, hostiga y genera una situación desde el punto de vista de guerra económica, pero tiene fuera grandes fortunas. Es un tema muy importante que nuestro pueblo sepa que mientras estamos viendo esta situación, hay gente que tiene fuera de Venezuela más de 200.000 millones de dólares. Lo que nosotros tenemos en reservas internacionales en promedio durante el año pasado fueron cerca de 20.000 millones de dólares. Es decir, que hay fuera más de 10 veces la cantidad de recursos que tenemos en nuestro país. Esas son las caretas que se tienen que caer. Esas son la visión clara que tiene que tener nuestro pueblo. Aquí hay un esquema muy sencillo. Nosotros estamos pasando por una profunda adversidad desde el punto de vista económico. Es el gobierno el primero que reconoce esa profunda adversidad desde el punto de vista económico. Pero es parte del guión que quienes generan la dificultad digan que es una situación de crisis humanitaria. Vamos a cesar el cinismo, vamos a resolver el problema. El presidente ha convocado al diálogo, ha convocado un consejo de economía, ha convocado al trabajo. Aquellos que sencillamente no quieren trabajar y que quieran utilizar parte del sistema productivo para ofuscar a nuestro pueblo, bueno, deben sencillamente bajar un poco los ánimos y dejar que quienes queremos trabajar por el país apostemos al futuro y diseñemos el futuro que nos merecemos con nuestro pueblo. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el respaldo que está teniendo hoy el empresario privado para de alguna forma reactivar y cooperar con el aparato productivo nacional? ¿Existe el respaldo por parte de la administración de las divisas, de las garantías jurídicas para que operen en Venezuela? Sí, hay un esquema que tenemos que verlo, una estrategia que ha planteado el presidente de la República, una estrategia muy poco ortodoxa en el esquema tradicional. Quizás por eso alguna gente solamente asume que se tiene visión económica si hay una agenda en el modelo tradicional. Si tú vendes al país, al Fondo Monetario Internacional, si tú agarras y haces un paquete de medidas contra el pueblo, entonces la gente dice, ah, no, ahí hay medidas económicas. Resulta que nosotros tenemos una visión distinta del funcionamiento de la economía. Es por eso que el presidente planteó el esquema de los motores. Ahí estamos sentados directo con los actores de la actividad económica productiva. Hasta el momento, 14 motores productivos ha planteado el presidente de la República, 36 cadenas productivas y el Plan 50 que tiene que ver con los rubros priorizados. Ahí está sentado sin intermediarios. Está sentado, por ejemplo, el sector agroalimentario con toda la diversidad de actividades que tiene asumida. Como segunda prioridad está el tema del fármaco, segunda prioridad desde el punto de vista del desarrollo productivo. El sector industrial como otro de los componentes, lo que tiene que ver con el desarrollo, la satisfacción de las capacidades básicas de nuestro pueblo y sobre todo con la diversificación de las fuentes de divisa, y es por eso que el presidente apalancó el tema de hidrocarburos, el tema petroquímico y el tema minero. El presidente de la República ha planteado toda una agenda vinculada con cada uno de esos motores productivos para mostrar ese país que ve en positivo, ese país que sueña y ese país que existe, y que nosotros los venezolanos en esta profunda adversidad tenemos que apostar al orgullo de lo nuestro, al orgullo de lo venezolano, al orgullo de un país que no se hipoteca en la divisa y que ve sencillamente en la importación el matar el aparato productivo nacional. Ministro, se nos está agotando el tiempo y no quisiera despedir esta entrevista sin tocar dos temas. Se ha hablado mucho de que quedan pendientes unos anuncios en materia económica. Algunos consideran que se han demorado demasiado para hacer esos anuncios. ¿Qué se está esperando y cuáles pudieran ser esos anuncios? Y el segundo tema viene a colación con lo que usted decía, de acudir a instancias internacionales para hacer frente a la crisis económica que tiene Venezuela. ¿Está planteado que Venezuela solicite un nuevo préstamo o que acuda a organismos, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional? La Constitución venezolana es muy clara en la defensa de la soberanía. El primer objetivo del Plan de la Patria es la defensa de la soberanía y la independencia nacional. Cuando Venezuela en el año 89, probablemente alguna gente que nos escucha es muy joven para recordarlo, Venezuela es un país que se vendió, que se subastó por 4.500 millones de dólares. Y a partir de 4.500 millones de dólares y con reservas internacionales que estaban en 7.000 millones de dólares, Venezuela sencillamente fue puesta en venta. Venezuela es un país que no se vende. Nosotros tenemos unas adversidades muy difíciles en este momento.
pero sabemos cómo vamos a enfrentar estas adversidades. Y el esquema fundamental es que con nuestro pueblo y con el sector productivo empresarial de nuestro país, que le vamos a ver la cara al futuro. Alguna gente dice que no se han tomado medidas, entre comillas, desde el punto de vista económico. Y pareciera que es una especie de chantaje. Y eso hay que develarlo. ¿No dijeron el viernes pasado, antes de Carnaval, los mismos que asusaban con que hubiese un incremento de la gasolina y decían que tenía que haber un incremento de la gasolina, que era imposible que no hubiese un incremento de la gasolina tal, y crearon toda una situación de caos porque ellos apostaban a que el viernes antes de Carnaval hubiese un incremento de la gasolina? ¿Cómo se les cae el rostro, esa doble moral, cuando dicen, por ejemplo, aumenta, si no aumentas eres tal cosa, y si aumenta eres tal cosa? Al final, cuando tú ves que hagas lo que hagas, estás exactamente en el mismo esquema. Tú ves que hay unas personas que sencillamente están apostando a una conflictividad desde el punto de vista político, a una conflictividad desde el punto de vista social, porque no quieren a Venezuela. Nosotros tenemos un esquema donde hemos venido anunciando un conjunto de temas. Dije, revolución tributaria, ilícitos cambiarios, protección de la moneda, lanzamiento de los motores productivos, lanzamiento de la agenda económica bolivariana. Esos son aspectos que no califican dentro de las medidas del Fondo Monetario Internacional, pero que forman parte de una agenda económica bolivariana. Las medidas que correspondan anunciar en el momento que correspondan, tenemos un presidente de la República que no se deja chantajear y que asume el momento preciso para hacer cada anuncio. Pero este es un momento para internalizar. Nos dijeron que las únicas medidas eran esas. Bueno, estamos haciendo un conjunto de cosas. Y más importante que la que están asumiendo algunos es cómo es la redistribución de la renta a lo interno venezolano. Y fundamental esto, no vamos a permitir como país que se afecte el estado de las misiones que no hemos construido, es decir, la protección de nuestro pueblo. Hay un tema que es recurrente en todos los venezolanos y es la preocupación por el desabastecimiento y las colas. ¿En cuánto tiempo se podría resolver esta situación? Mire, es un tema sumamente delicado. Es un tema que tiene el máximo alerta, la máxima preocupación de todo el gobierno bolivariano. La afectación de las colas y la afectación con el tema del abastecimiento es sin duda el punto donde han golpeado de manera más persistente a lo que es la motivación y a jugar con la paciencia de nuestro pueblo. El presidente de la República tiene un conjunto de temas que va a venir anunciando en cuanto a la protección específica de este elemento tan fuerte. Nosotros damos incrementos salariales, damos medidas de protección a nuestro pueblo, pero resulta que esos incrementos salariales, esa protección que damos a nuestro pueblo, posteriormente quienes hacen la guerra sencillamente lo diluyen en función de la inflación o lo diluyen sencillamente quitando la capacidad desde el punto de vista de distribución de los productos de manera oportuna, de manera positiva. Una persona que tiene que hacer una cola, que tiene que agarrar y dedicar un tiempo importante de su vida para dedicarlo sencillamente a ese aspecto, lo que está buscando dentro del esquema de afectación de nuestro pueblo es que se pierda la cotidianidad, que se pierda el derecho a tener el tiempo disponible, a tener la normalidad desde el punto de vista de la vida. Uno de los aspectos que tiene como eje central la agenda económica bolivariana es el retorno de la cotidianidad, el retorno del día a día, el derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas de ser felices, el derecho a la paz que tenemos desde el punto de vista de la economía. Quienes hacen la guerra económica contra nuestro pueblo sabrán que nosotros no estamos apostando a medidas efectistas. Estamos aprovechando esta coyuntura para la transformación productiva de fondo del sistema económico venezolano y del sistema de distribución de nuestro país. Sería muy lamentable, voy a hacer este comentario, ahí el hermano país, Colombia, hizo algunos señalamientos delicados en cuanto a la posible presencia de sectores de actividades irregulares vinculados a las cadenas de distribución y a la dificultad desde el punto de vista de distribución de productos en Colombia. Ojalá y no haya presencia similar y que lo descubramos después de un tiempo acá en Venezuela de afectación de las cadenas de distribución por elementos extraños a la actividad económica y de profunda incidencia en la actividad política. Se ha hablado también que Venezuela pudiera caer en default. ¿Sería esto posible? Bueno, Venezuela es un país que ha demostrado con creces la realidad. Nosotros somos el único país que tiene un riesgo país que supera los 3.000 puntos y que paga la deuda externa e inmediatamente vuelve a subir el riesgo país. O sea, el riesgo país viene precisamente por el riesgo que tienes de pagar o no pagar la deuda externa. Nosotros durante todo el 2015 pagamos la deuda externa en todos los aspectos,
puntualmente pagamos todos los servicios de deuda y sin embargo el riesgo país se incrementa. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Y los venezolanos es importante que lo sepamos. El objetivo de fondo de eso es buscar un cerco desde el punto de vista financiero. Venezuela tiene un sistema geopolítico, un sistema desde el punto de vista de la fortaleza de sus recursos que permite tener fuentes de recursos, que permite tener fuentes desde el punto de vista de divisa y sobre todo lo más importante, más que pedir recursos prestados, el presidente de la República en el motor de hidrocarburos, en el motor de petroquímica, en el motor forestal, está lanzando la diversificación del aparato productivo para hacer unas nuevas fuentes de divisa. Bueno, le damos las gracias a Ricardo Menéndez, vicepresidente y ministro de Planificación, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias.